8 científicos de la Universidad de Costa Rica y de Inciensa lograron identificar los síntomas más comunes del COVID-19 que afectan a los costarricenses. Tenemos en línea a José Arturo Molina, una de estas personas que participó del estudio. Muy buenos días, José Arturo, y muchas gracias por enlazarse. Buenos días, gracias por la invitación. José Arturo, cuéntenos cómo definieron los síntomas más comunes y cuáles son. Bueno, este es un estudio que hacemos como una contribución adicional al proceso de vigilancia entre la UCR e Inciensa, en el cual estamos estudiando en este caso al factor persona. Previamente hemos reportado los estudios de las mutaciones del SARS-CoV-2 en nuestro país y esta es una segunda etapa. Hemos estudiado casi 19,000 pacientes y estos 19,000 pacientes hemos detectado más de 50 síntomas diferentes, pero con 18 que están presentes en el más del 1% de la población. Con esto hacemos unos perfiles, que es básicamente lo que oímos con nuestros conocidos y familiares que sí han tenido COVID. Algunos son asintomáticos, otros solo tienen afectación, digamos, por tos, otro dolor de cabeza y malestar general, ¿verdad? Entonces tenemos 7 perfiles clínicos y que nos dan una descripción en la época donde todavía no existía la vacunación en nuestro país y que nos da un primer escenario para luego estarlo comparando con otros posibles cambios que tengan, digamos, esta pandemia a raíz no solamente de, por ejemplo, mutaciones del virus, sino también el periodo de vacunación. ¿Cuáles son esos síntomas los más comunes, José Arturo? Sí, ahí destacamos, por ejemplo, la tos, la pérdida del olfato y el gusto, también malestar, fiebre y dolor muscular, que es básicamente lo que ya hemos oído. Sin embargo, una afectación o una infección en general, una enfermedad infecciosa, depende no solamente del agente viral en este caso, sino también de los factores de la persona. De manera tal que, y estos factores de la persona dependen a su vez de las enfermedades de fondo y su genética, y esto cambia de población a población, por lo cual es relevante hacerlo en cada país, ¿verdad? Como se está haciendo este proceso de vigilancia. Y como les mencionaba, la idea es eventualmente compararlo con otros escenarios, por ejemplo, con nuevas variantes o con pacientes vacunados. José Arturo, bueno, usted nos hablaba ya de los síntomas más comunes. Ustedes también determinaron algunos síntomas determinados como raros. ¿Cuáles fueron esos síntomas raros? Ok, aquí básicamente en realidad lo que nosotros hacemos es una observación más de población que permita dar insumos justamente para la toma de decisiones, ya sea por la evolución del virus como tal o inclusive la evolución del concepto de caso, ¿verdad? Que es un caso sospechoso. Dentro de los síntomas raros son síntomas que tal vez no se asocian específicamente a la enfermedad del COVID a nivel poblacional y que muchos de ellos podrían más bien estar relacionados a enfermedades de las personas, pero que son muy específicas. Entonces, en realidad no nos enfocamos en esos síntomas, sino en los síntomas más frecuentes, los que son de la población, y los hemos comparado además con, bueno, los factores de riesgo y también la versión del virus cuando estuvo disponible y las mutaciones, digamos, que tenía el virus de SARS-CoV-2, en el cual hemos evidenciado que indistintamente las mutaciones del virus, la sintomatología no cambia, ¿verdad? Por lo menos es un primer escenario positivo desde el cual nos da, digamos, el recordatorio de que las mejores medidas es digamos, prevenir la propagación del virus, pero que en sí una mutación en particular, inclusive la variante de Costa Rica, que ya la habíamos reportado unos meses antes, no cambia en el perfil clínico y depende mucho más de los factores de riesgo, que en este caso lo que más hemos detectado es hipertensión arterial, diabetes y asma como los factores de mayor importancia en nuestra población en específico. ¿Qué factores influyen para que ciertos perfiles sean más usuales en el país? En realidad depende no solamente de esos factores de riesgo que ya les mencioné, sino también de la genética. Sin embargo, esa parte genética es un poco más complicada de evaluar y, como les decía, al ser una enfermedad infecciosa depende del factor ambiental, del virus propiamente y sus mutaciones, y también de este componente que estamos estudiando, que sería el factor persona. No hemos encontrado, por ejemplo, una verdadera asociación entre un factor de riesgo y una presentación clínica. Eso lo que nos quiere decir es que personas, por ejemplo, con hipertensión podrían ser asintomáticos o tener un perfil, digamos, de más severidad.
Y lo que sí esperamos es que con el proceso de vacunación, por ejemplo, aunque si del todo no se evita la infección, sí la sintomatología se vea reducida, de manera tal que en una eventual comparación, ¿verdad?, que haremos a futuro, esperamos ver cómo estos perfiles han cambiado en el periodo de vacunación. Y además, ante la introducción de nuevas variantes, ¿verdad?, que es algo de cuestión de tiempo, por ejemplo, la variante Delta, y podría suceder, no se ha reportado a nivel internacional cambios en sí de los síntomas, pero parece en algunos casos reportarse la duración de los síntomas es lo que parece cambiar. Lo que en realidad sabemos de estas variantes es la tasa de transmisión aumentada, pero digamos en la parte de sintomatología no hemos reportado cambios a nivel internacional y eventualmente nosotros haríamos los estudios para verificar eso. Justamente esa era la siguiente consulta que quería hacerle. ¿Qué tan posible es que las variantes que vayan llegando alteren los perfiles que ustedes ya identificaron? Es esperable que vayan cambiando. De momento lo que esperamos es una mayor afectación positiva de la vacunación, y de las variantes de momento a nivel internacional no se reportan mayores cambios. Y sí se ha visto, digamos, en algunos estudios en específico algún tipo de síntoma en su duración, básicamente, pero no en sí el cambio. Esto es importante porque eventualmente, si el virus sigue mutando y demás, podría ser requerido algún tipo de, por ejemplo, infraestructura hospitalaria diferente o algún tipo de atención diferente. Por ejemplo, hace unos meses la diarrea no era considerada uno de los síntomas para sospechar de COVID. Y ahora si una persona llega a un centro hospitalario sin alguna asociación de por qué podría estar ocurriendo esta diarrea, se le hace la prueba de COVID, ¿verdad? Ahora es uno de los síntomas que se incluye en esa definición de caso. Hace un año no estaba incluida. Esto es lo que nos dice, ¿verdad? Es que estamos conociendo más esta enfermedad ya después de más de un año de estar con ella, y en nuestro país estamos haciendo estudios justamente para ver cuál es nuestro escenario, que se espera que cada población en específico tenga una situación muy, muy particular. De acuerdo a lo que se está viendo en el ámbito internacional, ¿debería preocuparnos esta variante Delta? De momento, lo que debemos recordar es evitar la propagación del virus, indistintamente cuál es su versión, ¿verdad? Si la alfa, beta, además, esto es en general, porque entre más se propague, más oportunidad tiene de mutar, ¿verdad? Y al mutar tiene más posibilidad de escaparse de los tratamientos de las vacunas y de repente empezar a generar reinfecciones. De momento, entonces, esa, digamos, es la visión que se tiene en general, preocuparnos más por mantener el virus en general, más que si es una variante o la otra. Por supuesto, esto implica además, se ha visto a nivel internacional que las personas más afectadas son las que actualmente no tienen la vacunación, de manera tal que a las personas que justamente tienen esa posibilidad, que lo hagan de inmediato, ¿verdad?, cuando se les llame, y que esa es la forma que a nivel poblacional podemos empezar a combatir el virus y digamos a nivel individual, pues evitar con la vacunación de llegar a una enfermedad severa o inclusive la muerte, que es lo que se ha visto, digamos, en el contexto de las vacunas. Muchísimas gracias por toda la información, José Arturo. Estoy segura que los televidentes la aprecian y como siempre es un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Muchas gracias. Comenzamos con José Arturo Molina, investigador de la Universidad de Costa Rica.